Buenos días, señor presidente, autoridades, representantes de las empresas, representantes de las defensorías, de las asociaciones de consumidores, señoras y señores. Hablo en mi carácter de presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina y de defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Vengo a reafirmar aquí todo lo que hemos dicho en todas las audiencias de todos los servicios públicos hasta el día de la fecha. Pero fundamentalmente vengo a reafirmar los principios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo que llegó por vía de un amparo de no confiscatoriedad, de proporcionalidad, de certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad. Hemos visto en los distintos cuadros que fueron presentando las empresas que los incrementos podemos decir que oscilan entre un 30 y un 48%. Tengo que decir que me toca hablar y criticar a la empresa que menos críticas tiene en la Defensoría del Pueblo, que en este caso es Metrogas en la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que las empresas que la sociedad más cuestiona, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, son las empresas eléctricas, en particular una de ellas, que no le gusta atenerse a la ley y cumplir con las sanciones que el ente de energía le establece. Pero también quiero decir que cuando veíamos los cuadros y los incrementos sobre el transporte, la distribución, el valor del BTU y el valor de los impuestos, notábamos claramente que estos principios de la Corte no se respetan. No se respetaron y no se respetan. Y no se respetan por parte de las empresas cuando proponen y no se respetan por parte del Estado cuando acepta las propuestas de las empresas. ¿Cómo podemos considerar razonable un incremento del 48% semestral cuando estamos planteando una paritaria anual en la que yo siempre he defendido paritaria sin techo, pero hoy existe una especie de consenso de que los aumentos anuales paritarios tienen que rondar el 15%. El representante de GasBAM, cuando propuso la tarifa previsible, estableció un valor de 1.300 pesos por factura. Me imagino que los trabajadores de la empresa Metrogas, GasBAM, es probable que en los convenios colectivos de trabajo tengan salarios promedios de aproximadamente 30.000 pesos, con suerte, brutos. Esto hace que el salario neto de ese trabajador esté en 26.000 pesos. Solo esa tarifa que propusieron de 1.300 pesos como tarifa previsible le consume el 5% de los ingresos a ese trabajador, de un salario que, convengamos, es un salario importante en la Argentina. Sumémosle a eso que también paga la luz, el agua, que próximamente vamos a tener una audiencia pública y ya está anunciado el 26% de propuesta de incremento, y el aumento de los transportes. Les recuerdo a GasBAM y a Metrogas que entre las dos empresas tienen 15 millones de personas, no clientes. Le pido, por favor, que hablemos de personas. De esos 15 millones de clientes, como dicen ustedes, y de personas, como decimos, de las defensorías y de las organizaciones de usuarios, 3 millones entran todos los días a la Ciudad de Buenos Aires y pagan el transporte para ingresar o los aumentos de las autopistas. Recordemos que la mayoría de estas personas, para venir del Gran Buenos Aires a la ciudad, utiliza 3 medios de transportes: un colectivo hasta la estación, el tren hasta la ciudad y el subte u otro colectivo hasta su lugar de trabajo. Así que al 5% que gasta un trabajador de Metrogas o de GasBAM del sueldo para pagar la tarifa de gas plana que se propone, más el incremento y la tarifa de la luz
más el agua, más el transporte, es probable que ya estemos en un salario neto de 26.000 pesos en aproximadamente el 30% del ingreso de ese grupo familiar. Les recuerdo que en definiciones de pobreza energética se habla de que aquel que consuma el 50% de los ingresos familiares en servicios públicos es un pobre energético. Un salario de 26.000% netos en Argentina no es un salario promedio de la Argentina. Los salarios básicos de convenio, los salarios de los jubilados y los pensionados están casi en la mitad o en menos de la mitad de los 26.000 pesos. Tenemos incrementos tarifarios desde el comienzo del cuadro de readecuación tarifarias que en el R1, en el residencial 1 hasta hoy, es de 1.083% de incremento. Reitero, desde el día que comenzaron los incrementos, 1.083% de incrementos. Me parece bien que las empresas propongan las facturas previsibles. Es la primera propuesta que veo, calculo que deben estar agrupadas en una cámara, porque si no sería bastante azaroso que todas juntas vinieran con una propuesta, y supongo que de ahí habrá salido esta idea de la factura previsible. No la descarto ni la rechazo de plano. Sí propongo, presidente, que hagamos una mesa de trabajo para analizarla con absoluta razonabilidad y responsabilidad, porque tengo la sensación de que la previsibilidad de la tarifa los primeros que beneficia a las empresas y no a las personas, porque les hace previsible mensualmente los ingresos que van a tener. Las personas suelen organizar su economía de manera distinta. Preside la mesa 3 personas por parte del ente que deben tener sus grupos familiares y saben muy bien que cuando llega el mes de febrero y marzo hay que pensar en los gastos de la canasta familiar para la escuela. Y que cuando llegan otros meses, como los meses de mayor calor, se utilizan mucho más los equipos de refrigeración, entonces es más alto el consumo eléctrico. Entonces la economía familiar no tiene una tarifa plana de gasto, tiene la capacidad de gasto que tiene la familia. Entonces me gustaría que esta idea de tarifa plana sea discutida en una mesa con las empresas, que la felicito por haber hecho una propuesta que hasta el día de hoy no había escuchado por parte de ustedes, pero creo que merece que los usuarios y los defensores del pueblo estemos sentados para plantear si realmente beneficia, además de a las empresas en la regularidad de sus ingresos mensuales, a los usuarios efectivamente de manera mensual. En el NEA, como bien dijo el representante, no hay red de gas, salvo en Entre Ríos y en Paso de los Libres. Reivindicamos el proyecto del senador Cobos de declarar a la garrafa como un servicio público esencial. Sabemos que la política del Ministerio de Energía no es esa, pero lo reivindicamos porque todas esas personas gastan muchísimo más en el gas por garrafa que nosotros, que nos beneficiamos en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires y en el resto de las provincias por estar conectados a la red nacional de gas. La tarifa, tal cual la presentaban todos, establecía solo uno de los casos, la dividía en 3, todos agregaban el tema de los impuestos, el resto. Y hacían una mención muy clara al valor del BTU, del Boca de Pozo, el PIST, poniendo el dólar futuro como referencia. Para mí el dólar futuro es como el pronóstico del tiempo. Cuando nos sentamos el año pasado, a principio de año, les recuerdo, empresarios, que el dólar estaba a 12 pesos. Me gustaría googlear, tal vez alguno pueda usar el teléfono en silencio, para googlear y ver qué decía en aquel momento el ROFEX del valor a dólar futuro para hoy. Yo dudo mucho que dijera el valor que tiene el dólar de hoy, porque el dólar de hoy fue definido por una política del gobierno nacional, es decir, alteró el propio devenir del mercado. Y estamos en un valor del dólar que incluso el sector industrial argentino, y lo comparto, considera que es bajo. Por lo tanto, ese valor de las tarifas que se está planteando ahí tiene absoluta incertidumbre, como bien dijo Mariana, porque tiene certeza en lo que están proponiendo las empresas,
pero no tiene previsibilidad en aquel lugar en donde está sujeto a la variación del dólar. Por lo tanto, cuando el ente tome la decisión definitiva, las personas que perciban las tarifas van a tener certeza en lo que le dijeron Metrogas, Gasban, pero no van a tener certeza en el valor del BTU. Y el Estado tiene que dar certeza. Y el Estado tiene que tener políticas claras y coherentes. Y en algunos casos sería bueno que se revisen. No es razonable que una persona que está afuera de la tarifa social pague 92 pesos de cargo fijo, al mismo tiempo que lo paga una persona que está dentro de la tarifa social y también paga 92 pesos de cargo fijo. Hay que eliminar el cargo fijo de la tarifa social. Sí. Su tiempo. Sí, termino. Creo oportuno y creo que es un momento adecuado para hacer una especie de cuarto intermedio, como se dice en el básquet, o también en la política, en el Congreso, para hacer una revisión integral de todos los cuadros tarifarios. Me parece que el impacto, cuando termine, dentro de 2 años, el reemplazo del subsidio por las tarifas, va a ocupar en muchos salarios y en muchos ingresos familiares más del 60% de su capacidad de ingresos. Y vuelvo acá a los conceptos de la Corte Suprema. Creo imprescindible, y si es necesario incluso suspender, hasta que se reconsidere entre todos un marco de razonabilidad, de proporcionalidad, de no confiscatoriedad de las tarifas sobre los ingresos de todos los argentinos que hoy están asistiendo a un cuadro de readecuación tarifaria cuando durante 16 años las empresas percibieron subsidios. No expresaron públicamente críticas a esos subsidios y no creo que hayan tenido pérdidas, porque dudo mucho que una empresa se mantenga durante 16 años con pérdidas. Es cierto que no se hicieron las inversiones ni por parte de las empresas y tampoco por parte del Estado, pero no son las personas que necesitan de los servicios públicos las responsables y las que deben pagar lo que el Estado y las empresas no hicieron durante 16 años. Muchas gracias. Gracias. Por favor, llamamos ahora